Episodio 3. Bienvenido a Tokio, 3, recuerdos, cambiados y sin cambios, XXXX. Keter, Nerf, 1, Tokio, 3 barra. Gendo Ikari era un gran admirador del simbolismo. Ideas y filosofías enteras, resumidas en una sola imagen. Los símbolos también pueden tomar otras formas. Estados de ánimo, acciones, personalidades. Incluso los nombres pueden ser símbolos. De ahí el nombre Keter, en hebreo para corona. Fue en esta cámara oscura, cargada de proyectores de hologramas, donde se reunía la corona del mundo, por así decirlo. Era un lugar donde los hombres, que poseían una gran riqueza, privilegios y poder, se reunían para discutir eventos muy por encima de la comprensión de los hombres mortales. Una palabrería grandiosa para estar seguro, pero sin duda fue más interesante pensarlo en esos términos. Simplemente llamándolo el N reunión, ésima del Comité de Complementación Humana no tenía el mismo encanto. Gendo Ikari, ¿te das cuenta de que las reparaciones cuestan dinero, sí? Eso, y mitigó el hecho de que tuvo que lidiar con el incesante empeño de sus miembros sobre supuestos contratiempos y las llamadas decisiones cuestionables. Es cierto que el comité, oficialmente, era un organismo sancionado de la ONU designado para la supervisión de NERF y sus actividades, pero todos los hombres en esta reunión sabían que era una farsa. Tal era el poder al alcance de los hombres en el comité, junto con los costos de desarrollo de la unidad, 00, más la cantidad de destrucción causada por las defensas de Tokio, 3, nos preocupa su capacidad para utilizar los fondos de manera eficiente. Gendo miró en silencio las imágenes proyectadas de los hombres que lo rodeaban. Incluyéndolo a él, había 6 personas en la reunión, los proyectores situados para dar la impresión de que todos estaban sentados en una mesa rectangular. El asiento de Gendo emanaba luz blanca, al igual que el asiento del otro lado de la mesa. A su izquierda, en el sentido de las agujas del reloj, los asientos tenían los colores azul y amarillo, y los asientos de la derecha también tenían verde y rojo. Vestidos con trajes de negocios oscuros teñidos por la luz de sus respectivos asientos, los 4 a la izquierda y a la derecha de Gendo continuaron su interrogatorio, ya que probablemente pensaron en ello. Como si todo fue un espectáculo para aquellos que no conocían mejor, uno que tuvo que soportar, para su molestia. ¿Ha leído los costos preliminares para reparar Tokio? 3. Green, un hombre negro con cabello corto, anteojos y bigote espeso, era Marvin Cleveland, el representante de Estados Unidos. Está en los miles de millones de dólares, señor Ikari. Este tipo de gastos no puede convertirse en un hecho habitual. Las noticias sobre el ataque del tercer ángel ya están empezando a extenderse. Yeo Wei-in, un hombre algo escuálido con cabello castaño recogido, una nariz inquietantemente larga y una calva ridículamente grande era Augustin Fourier, representante de Francia. El tono lloriqueante siempre presente no ayudó a la percepción que Gendo tenía de él. A pesar de que la verdadera naturaleza de Second Impact es el conocimiento público, siempre es prudente tratar de evitar que las masas entren en pánico. Solo podemos esperar que Nerf esté a la altura de la tarea, comentó Blue, un hombre grande con una barbilla fuerte, nariz larga y patillas largas que no llegaron a Go Nagai. Era Stanley Morrison, representante del Reino Unido. Tengo mis dudas, dadas tus bien documentadas excentricidades. Gendo, con las manos cruzadas frente a la cara, respondió con calma. Ya se ha hecho cargo. También está el problema con el piloto. Red, un hombre sólido con cabello castaño delgado y penetrantes ojos azules, era el representante de Rusia. Hemos aprendido que usaste a tu propio hijo para controlar la unidad, 01. Aunque los resultados fueron relativamente favorables, las acusaciones de nepotismo no son lo que NERF necesita en esta etapa. A diferencia de los miembros más discretos del comité, Rusia el representante fue algo más famoso, ya que fue el expresidente del país entre 2000 y 2008. Desde que mantuvo a Rusia en un estado estable, en relación con la mayor parte del mundo, durante Second Impact, Impact Wars y los años de reconstrucción que siguieron, tuvo un alto grado de popularidad. O notoriedad, dependiendo de quién eras. No es que a Gendo le importara. El informe Marduk sobre el tercer niño es un asunto de registro público. Según el estatuto de NERF con la ONU, no tenemos aportes sobre la selección de los pilotos. Decirá. ¡Qué farsa! Lo sabe tan bien como yo, señor Putin. Vladimir entrecerró los ojos. Es algo que debes tener en cuenta. Lo consideraré. En cualquier caso, las tareas de derrotar a los ángeles y mantener a los evangelios no son sus únicas responsabilidades, advirtió Putin, quien estaba leyendo un informe bastante familiar. Ultra secreto. Proyecto de instrumentalidad humana.
Consejo Supremo de las Naciones Unidas 17º Informe Provisional. Comité de Instrumentalidad Humana. Fue el informe más reciente del Comité sobre el Proyecto de Instrumentalidad Humana, aparentemente un esfuerzo científico dedicado a la evolución de la humanidad, sancionado oficialmente por la ONU. De hecho, el proyecto de instrumentalidad humana debería ser su máxima prioridad, coincidió Fourier. Dadas las circunstancias desesperadas que enfrenta el mundo, ese proyecto podría ser la única esperanza para toda la humanidad. Gendo ignoró al representante francés, enfocando sus ojos en el hombre sentado en el extremo opuesto de la mesa, cuyo asiento también estaba en blanco. Vestido con una gruesa chaqueta marrón y con una visera roja y blanca que le rodeaba la cabeza, que parecía un auricular muy avanzado para los no iniciados. En realidad, permitió al anciano ver. Tal desventaja evocaba imágenes de debilidad, pero no era más que una finta. A pesar de su cabello canoso y su avanzada edad, fue el verdadero hacedor de reyes. Kehl Lorenz, representante de Alemania y presidente del comité. En cualquier caso, no hay excusa para la demora en el proyecto. Gendo guardó silencio. Aquí viene la amenaza esperada. Podemos considerar ajustar el presupuesto. Dichas palabras normalmente generarían miedo en el corazón de cualquier agencia de la ONU u organismo burocrático. A pesar de la necesidad de fondos, la amenaza no conmovió a Gendo. El resto de la reunión no te concierne, dijo Cleveland. Morrison agregó. Su presencia fue apreciada. Como uno solo, los proyectores para los representantes francés, ruso, británico y estadounidense desaparecieron, dejando solo a Gendo y al presidente Kerel. La pequeña risa de este último era indicativa del cambio de humor, ahora que ya no estaban en la reunión oficial. Las pretensiones son un juego agotador, ¿no son, Ikari? Un mal necesario. Los labios de Kerel se torcieron en un ceño familiar. A pesar de las restricciones que debemos soportar, nuestras objeciones no deben ser descartadas. Después de todo, ya no podemos dar marcha atrás después de este punto. Lo sé, respondió Gendo, ya sabiendo cómo terminaría todo una vez que los ángeles fueran derrotados. A la humanidad no le queda tiempo. El holograma del presidente Kehl se apagó, dejando a Gendo solo. Estas reuniones fueron muy molestas. Francotiradores ineficaces por el bien del informe oficial. Por otro lado, le brindaron al comité una amplia oportunidad para tratar de hacer que se resbale, para que muestre debilidad. Molesto, pero bien jugado por su parte. Haciendo una mueca, el comandante supremo de NERF se puso de pie y se dirigió hacia el único ascensor que conectaba a Keter con su oficina principal. Hablando de eso, un punto que tenía que hacerse con respecto a la oficina de Gendo Ikari era que era francamente masivo. Su oficina abarcaba la mayor parte del último piso de la pirámide NERF, con 3 lados de la habitación expuestos por una ventana al geofront. Con 90 pies de ancho, 70 pies de largo y 15 pies de alto, la oficina de Gendo podría llamarse propiamente cavernosa. La escasez pura de la habitación prestaba a ese sentimiento. El único mueble visible era un escritorio negro y una silla de cuero. Una plataforma de ascensor descendió del techo, dejando caer a Gendo por el escritorio antes de volver a su lugar. El comandante supremo miró el techo negro de su oficina. Sobre él había un diagrama masivo del árbol de la vida, un símbolo de la Kabbalah judía que describía el camino por el cual se creó el universo. Mirando hacia abajo, notó que el piso negro tenía varias ecuaciones y esquemas que detallaban las complejidades de la teoría S2. Con todo, la naturaleza espartana de la oficina y sus diagramas esotéricos evocaban sentimientos de aislamiento, vacío y paranoia por parte de cualquiera que lo visitara. No creo que tenga previsto aterrorizar a nadie hoy. Gendo presionó un botón azul debajo de su escritorio. Inmediatamente, el árbol de la vida desapareció, la pantalla de techo incorporada ahora muestra la cabeza de un gato atigrado de color naranja que sobresale del techo, con el gran título Randall is watching you. En el piso había una imagen grande de él mismo apuntando de una manera similar al póster de reclutamiento del tío Sam de Estados Unidos. El subtítulo debajo de ella leyó quiero que me hace un bo. Mejor. Gendo se sentó detrás de su escritorio, todavía un poco irritado por su reunión con el comité. Por lo tanto, era hora de participar en un ritual bastante catártico que, según Fuyutsuki, era deliciosamente perturbador. O inquietantemente encantador. Cualquiera de los dos trabajó. Gendo presionó un botón diferente debajo de su escritorio, este de color violeta, ya que sonaba similar a la violencia. El techo sobre su escritorio se abrió, y una garra retráctil descendió, sosteniendo un diorama que representaba a los 5 miembros del Comité de Instrumentalidad Humana en una escala de 5 a 1.
Cuando la garra retrocedió, Gendo miró las figuras, cada una hecha de arcilla y coloreada con detalles exactos. Stanley Morrison, Marvin Cleveland, Augustin Fourier, Vladimir Putin y Keel Lorenz parecían estar mirándolo. Gendo presionó el botón violeta nuevamente. Tuomp. Un yunque gigante había caído del techo y sobre el escritorio. Los engranajes zumbaron cuando el yunque retrocedió, levantado por una gruesa cadena de eslabones de acero. Las figurillas de arcilla se habían hecho pedazos. ¡Oh, no! Gritó Gendo de una manera abiertamente melodramática, poniéndose de pie como si estuviera en movimiento. El comité. Han sido aplastado. ¡Oh, qué terrible! Bajado antes de tiempo. ¿Verdad? Ellos eran los mejores mentes de su generación. El profesor se sentó en su silla, e inmediatamente se calmó. Con una última pulsación del botón violeta, la parte superior de su escritorio se inclinó, haciendo que los restos de arcilla se deslizaran en un agujero que se había abierto en el piso. El resplandor rojo y el aire vacilante indicaban que el agujero conducía a un incinerador. Después de unos segundos, todo en la oficina estaba como estaba antes. Un escritorio perfectamente normal, sin pedazos de arcilla, sin agujeros en el piso o el techo, y sin una actuación exagerada. La única diferencia era que Gendo Ikari estaba sonriendo. Luego sacó varios formularios de adquisición de los cajones de su escritorio y se ocupó de sus asuntos, una vez más con una expresión estoica. Solo otro día en Nerf. XXXX. ¿Y no llevaste esto contigo ayer porque? No puedo hacer mucho si tengo que lidiar con el sidecar. Además, como eres un niño, pensé que disfrutarías estar al lado de una mujer madura y hermosa. Barra. Shinji puso los ojos en blanco ante la palabra maduro, recostándose en el sidecar rojo que había sido sujeto al costado de la motocicleta de Misato a través de un marco rígido que se enganchaba en la parte inferior de la bicicleta. Como el teniente coronel le había dado la palabra de no hacer más acrobacias, a pesar de otro ataque de Ángel, pensó con una breve punzada, el niño se sintió lo suficientemente seguro como para observar su entorno. Ayer, Tokio 3 había sido una tumba vacía, con la única actividad proveniente de Gundams y plataformas defensivas controladas a distancia. Incluso mientras luchaba contra el tercer ángel, la total falta de presencia humana había convertido a toda la ciudad en falsa, nada más que un fondo de cartón para dos titanes en una película de kaiju. No había nada real, nada notable para justificar su existencia. Ahora, todo el lugar estaba lleno de ruido. Los claxones de los vehículos de construcción se combinaron para formar una armonía disonante, un acompañamiento perfecto para la legión de trabajadores de mantenimiento que asisten a la reparación de Tokio 3. Las grúas levantaban escombros y municiones nuevas por igual, mientras enormes camiones transportaban materiales y desechos de un lado a otro de la ciudad. Shinji se maravilló al ver nuevos proyectiles de artillería del tamaño de automóviles. Solo sirvió como un claro recordatorio de lo que había enfrentado anoche. Eso me recuerda, Shinji volvió una mirada curiosa hacia Misato. Todavía estoy tratando de resolver esto. ¿Por qué en el mundo es tu pingüino el controlador de esos Gundams? Misato se rió cuando el viento le revolvió el pelo, la sensación de velocidad y libertad la hizo caprichosa. Él es capaz de controlarlos a todos de manera simultánea pero asincrónica. El único otro coordinador primario posible sería cualquiera de los Magi, pero los necesitamos en la batalla para operar las defensas de la ciudad, analizar a los ángeles y monitorear a los Evangelions mismos. Shinji resistió el impulso de contraerse. Eso todavía no explica por qué un pingüino puede hacerlo. ¿No puede hacerlo un humano? ¿Cómo, Dr. Akagi, o, no sé, tú? Misato se encogió de hombros. Nuestros cerebros no pueden soportar la tensión. Necesitaríamos una neurocirugía bastante fuerte para poder hacerlo, y eso haría que la persona, bueno, lobotomizada en su mayor parte. Al menos, eso es lo que Ritsuki me dijo. Entonces, ¿cómo es que un pingüino puede hacerlo? Porque Pen Pen es especial. La expresión de Shinji era perfectamente inexpresiva. Lo atribuiré a Second Impact. Sí, ese es el boleto. Misato de repente le dirigió a Shinji una sonrisa malvada. Hablando de especial, quiero escuchar tu historia de Landshark. Los hombros cayeron cuando Shinji gimió. Me olvidé por completo de eso. Realmente no es gran cosa, el dedo de Misato alcanzó el botón nitroso. Está bien. Está bien. Hablaré. Ese es un buen niño. XXXX. Mayo 2013. Shoreline, Ruins of Okayama, Shinji Ikari era una persona que se podría llamar adecuada en un sentido académico.
Claro, obtuvo buenas calificaciones, pero su atención era difícil de capturar a menos que el tema le interesara personalmente. La escuela era una necesidad, pero él no amaba el conocimiento hasta el punto de que se convirtió en algo más que un medio para un fin. No. Para que él quisiera aprender algo, tenía que ser algo que necesitaba saber. Por ejemplo, cómo tocar el cello. Había necesitado unirse a un club en la escuela, y el Music Club le había interesado más. Para asegurar su posición en el club, había empezado a tocar el violonchelo. Que tuviera preferencia por el sonido de los instrumentos de cuerda y que le gustara la música clásica eran solo beneficios adicionales. Otro ejemplo fue aprender a cocinar. Su tía Alicia era capaz de preparar sabrosos manjares con solo unos pocos ingredientes, y quería saber cómo ser autosuficiente si alguna vez vivía solo. El cálculo de la cocina, como lo había llamado, triunfó sobre microondas matemática cualquier día de la semana. Todavía podía recordar al tío Tomoe sacudiendo la cabeza y preguntándose cómo se le ocurrió a su esposa frases tan cursis. Antes de que ella lo amenazara con nada más que comidas instantáneas durante un mes, dado el ansia de exploración de Annette, Shinji había necesitado aprender técnicas de supervivencia. Afortunadamente, su tío había sido una verdadera fuente de conocimiento, recordando hechos y detalles de su tiempo como policía en Pre-Impact Kyoto. Con ese conocimiento llegó una comprensión de la autodefensa. En particular, cómo usar una cuchilla. En este momento, Shinji estaba en deuda por aprender tanto. También estaba agradecido de que las lecciones de su tío resultaran en una pasable familiaridad con la flora y fauna local. Fauna como los tiburones. Bueno, ahora que... Shinji giró los ojos hacia su primo, su modo de sarcasmo a toda potencia. No sé, tal vez la próxima vez podamos ir a explorar Australia. Al menos nos matarán rápidamente. Deja de ser pesimista y comienza a pensar. Lo soy. Los dos primos se disputaban actualmente sobre el marco de acero de un edificio de oficinas derrumbado. Las vigas proporcionaban un refugio lo suficientemente seguro de su depredador actual. Una cabeza de martillo de bronce de 3 metros de largo con características que cualquier pre-impact habría aturdido. Por un lado, este martillo tenía 2 pares de patas que se extendían desde su lado, apéndices musculares con patas con garras que podían retraerse dentro del cuerpo mientras nadaba. También fue notable el hecho de que cabeza de martillo era ahora un título mucho más apropiado, dado el caparazón óseo que cubría la característica titular de la criatura. Otro detalle menor. Pulmones reales que acompañaron las branquias. Second Impact había hecho algunas cosas extrañas al reino animal. Los humanos no habían sido fisiológicamente afectados por la energía liberada durante el impacto, pero la mayoría de los animales habían sufrido alguna alteración extraña u otra. Los efectos se volvieron más prominentes a medida que uno se acercaba al Polo Sur. Era la razón por la cual el animal nacional de Canadá era ahora el ornitorrinco, porque la industria pesquera de Brasil era ahora el principal exportador mundial de camarones y calamares gigantes, por qué los tejones de miel eran ahora un depredador en África, y por qué Australia ya no existía como nación. A Shinji realmente no le importaba ninguno de esos detalles. En este momento, solo estaba esperando a que el tiburón de tierra, como se llamaba coloquialmente a todos esos especímenes mutados, independientemente de si eran un martillo, un tiburón tigre o un gran blanco, para irse. No puede permanecer fuera del agua para siempre. Una vez que se enfríe, haremos un descanso. Annette suspiró, con las piernas colgando de su improvisado santuario. ¿Y cuánto tiempo será? No lo sé. Explosión. La viga de acero se sacudió, lanzando a Annette fuera de su refugio seguro. La niña aterrizó torpemente sobre su tobillo, provocando un grito de dolor. El Landshark, que acababa de embestir el marco con su cabeza huesuda, acechó tranquilamente a su presa debilitada. Shinji se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos cuando el martillo se acercó al acoger a Annette. Oh mierda, mierda, mierda. ¿Qué hacer, pensar, pensar? Intentar descender no lo llevaría a ella lo suficientemente rápido, el Landshark ya estaría sobre ella. Haz algo, ella está ahí abajo, haz algo, va a morir, haz algo, haz algo, haz algo. Shinji miró el machete en su mano. Hacer algo o ella die. Annette palideció cuando el martillo se acercó a ella, con las fauces planas abiertas para revelar hileras de dientes afilados. Abajo tiburón, bonito tiburón. Sé un buen chico ahora, sé un buen chico. Quiero decir, no tengo buen sabor, realmente no. El Landshark gruñó. Annette tragó saliva. Ya, ark.
Shinji, de 12 años, aterrizó en la espalda del tiburón paisajista, rugiendo cuando su machete atravesó la carne suave detrás del casco del martillo. Siendo los Landsharks, se sacudió y envió a Shinji al suelo. La sangre y el licor resumaban de la herida, haciendo que la bestia gorgotee. Podría sanar más fácilmente en el agua, pero no se iba sin una comida. El martillo pisoteó hacia el tambaleante preadolescente. ¡Pou! El martillo resopló cuando una gran roca se estrelló contra su cabeza. Se volvió hacia la herida Annette, que sostenía una pequeña varilla de acero. Vamos, tonto bruto. Puede que no sepa bien, pero apuesto a que sabe aún peor. Sin músculo, nada más que el cartílago. G.S. Annette, gracias por el apoyo. Interiormente, sabía que Annette solo estaba tratando de distraer al martillo, pero aún así. Annette, sal de aquí. O si no que... Se me ha roto el tobillo. Annette estaba poniendo una cara muy valiente a pesar de su miedo. Además, de ninguna manera te voy a dejar atrás. El Landshark gruñó antes de volverse hacia Shinji, que sostenía el machete en una postura firme. Un resoplido burlón fue todo lo que Shinji consiguió antes de que el depredador girara, golpeándolo a un lado con su resistente cola. ¡Ga! Shinji gimió mientras rodaba, agarrándose las costillas. Oh, oh, sintiendo debilidad, el Landshark cargó. Los ojos de Annette se abrieron. Shinji. El joven gruñó mientras apretaba fuertemente el machete, con los ojos entrecerrados mientras sostenía la hoja hacia adelante. No puedo morir aquí. Recuerdos de un titán morado. No moriré aquí. Recuerdos de una promesa. Aún no. El tiburón saltó mientras Shinji avanzaba con ambos brazos. XX. 3 horas más tarde. Toc toc. La puerta crujiente se abrió para revelar un hombre gigante. A 6 pies y 8 pulgadas, Tomoe Ikari era un hombre fuerte, de constitución natural y una musculatura gruesa. Vestido con ropa sencilla, calvo como un huevo, y con un grueso bigote negro en el manillar, el bronceado Tomoe parecía alguien que luchaba con los osos para ganarse la vida. Huelga decir que una evaluación tranquila fue todo lo que pudo hacer con la vista que tenía delante. Su sobrino cubierto de sangre, sosteniendo un machete igual de sangriento en la mano derecha, mientras que su hija saludaba alegremente desde lo alto del cadáver de un terraplén en su carro rojo. Shinji tragó saliva bajo esa mirada penetrante. Hola tío Tomoe. Siento llegar tarde. Fue solo otra aventura para nosotros. Se jactó Annette, que obviamente estaba favoreciendo su pierna izquierda. Una vez más, la humanidad muestra su dominio sobre lo peor que la naturaleza puede arrojarle. Tomoe ignoró la expresión exasperada de Shinji y el obvio intento de Annette de desviar su ira, enfocándose en cambio en el martillo. Aparentemente había sido apuñalado en la cabeza detrás del casco protector de hueso, apenas le faltaban el cerebro y la médula espinal. La herida fatal parecía ser el corte abierto de la boca a la aleta, prácticamente destripando a la bestia. Mirando el machete, el hombre alto gruñó antes de concentrarse en Shinji. ¿Estás haciendo esto, muchacho? Shinji se había acostumbrado a inquietarse cada vez que su tío lo miraba directamente. Dada su condición actual, podría imaginar fácilmente a Tomoe rasgándoles uno nuevo. Sí señor. Tomoe miró una vez más el cadáver del martillo. Está bien, niños, están castigados por explorar durante un mes. Además, el hombre robusto le dio a Shinji una palmada en la cabeza. Bien por usted. Dicho esto, Tomoe envolvió sus brazos alrededor del cuerpo del Landark y lo colocó sobre sus hombros, a pesar de que pesaba más de 300 libras. Miel. Despeja la mesa de la cocina. Vamos a comer sushi esta noche. Los dos simplemente miraron a Tomoe retirarse antes de seguirlo a la casa, caminando penosamente mientras la emoción del día pasaba factura. No hace falta decir que Alicia gritó mucho y gritó cuando vio su condición. XXXX. 21 de septiembre de 2015. Tomoe suena como un gran personaje. Shinji se encogió de hombros. Solo quería asegurarse de que creciera para ser fuerte. Misato se rió. El tono de Shinji, junto con la forma en que había enmarcado la historia, indicaba el respeto que tenía por su tío. Me alegra que hayas tenido personas que se preocuparon. Ahora era el momento de las buenas costillas pasadas de moda. De todos modos, ¿qué historia? Eras un hombre tan grande y fuerte. Una sonrisa melancólica floreció en su rostro. Me recuerda a un viejo amigo. ¿Quién? Mi antiguo novio. Nos separamos debido a nuestro trabajo, pero él era un buen hombre. Ahora que lo pienso, ¿cuándo fue la última vez que hablé con él? ¿Todavía está en Nerf 2?
No creo que haya conocido a alguien más que pueda esperar estar a la altura. Shinji no pudo evitar sonreír ante el tono nostálgico de Misato. Quienquiera que este novio tuviera que haber sido la persona adecuada para hacerla tan obviamente feliz. En ese momento, su mente decidió plantear la idea de que cualquiera que Misato encontrara atractivo tenía que estar tan loco como casi todos los demás en Nerf. Tal vez sea bueno que nunca lo conozca. Entonces, ¿qué hizo este tipo para medir? Oh. Ese tono juguetón inmediatamente notificó a Shinji que había dicho algo incorrecto. ¿Tienes curiosidad por ver cómo puedes convertirte en mi novio? Nunca supe que eras tan aventurero. Shinji se sonrojó. Ella solo está tratando de cebarme, no caigas en ello, no le demuestres que estás avergonzado. Maldita sea. En realidad no, solo tenía curiosidad. Eso es todo. El joven adolescente gimió. ¿Por qué Misato tuvo que hacer eso? La teniente coronel, después de rascarse la picazón para provocar, decidió ceder. Simple. Tenía que ganar la aprobación de Pen Pen. Shinji lo miró, como aturdido por la declaración. ¿Eso es todo? No es fácil. ¿Por qué? ¿Qué tan difícil puede ser? Como dije, Pen Pen es especial. El tercer niño decidió que era hora de salvar su cordura y dejar de hacer preguntas. XXXX. Keter, Nerf, 1, Tokio, 3 barra. Tu hijo está aquí para verte. ¿Cuál es su condición física? Ha estado viajando con el teniente coronel, señor. Eso se explica un poco. Muy bien. Envíalo. El profesor suspiró cuando regresó la garra extendida a los pliegues de su capa. Quizás el niño merezca un descanso. Las puertas dobles de Keter se abrieron, revelando un Shinji Ikari de aspecto algo cansado, pero uno que no parecía tan angustiado. Habría podido manejar la garra relativamente bien. Gendo entretuvo brevemente la idea de despedir a su secretaria, pero luego cedió. Obviamente estaba preocupada por el nuevo héroe de Nerf, y quería darle un descanso al niño. Muy bien. Habrá otros momentos para usar la garra. Shinji. Padre. Las puertas se cerraron detrás de Shinji con un eco revelador, una vez más sumergiendo la oficina en el ambiente oscuro que Gendo prefería naturalmente. Mirando hacia arriba y hacia abajo a las macros de imágenes, el niño no pudo evitar suspirar. Tienes una oficina extraña. Depende de mi estado de ánimo. El chico no respondió, demasiado concentrado en llegar al escritorio de su padre. Parecía muy lejos, pero solo pasaron unos segundos antes de que él estuviera parado allí. Solo unos pocos pies lo separaron de su padre. Solo unos pocos pies cortos. Tan cerca, pero tan distante. Incluso ahora, todavía parecía tan surrealista, como si ayer hubiera sido un sueño increíblemente vívido. Aunque sabía mejor, la ciudad era real. Misato era real. Este lugar era real. El calor de su madre, eso había sido real. Así fue el hecho de que su padre estaba sentado justo delante de él. El comandante supremo de Nerf se levantó en silencio. A pesar del hecho de que era relativamente diminuto en comparación con el tío Tomoe, el hombre tenía un aspecto extraño que siempre lo había hecho parecer algo intimidante, independientemente de lo mucho que sus caprichos mitigaran eso. ¿Sabes? Esas gafas te hacen ver espeluznante, aunque no lo seas. La mayor parte del tiempo me dijeron que soy un hombre de muchas contradicciones. Lo hice funcionar para mí. El profesor miró en silencio por las ventanas, asegurándose sutilmente de que todas las cámaras habían sido apagadas. Con una pulsación silenciosa de un interruptor dentro de su bolsillo, todo Keter fue sellado de la vigilancia electrónica. Después de todo, tenía una imagen que defender. Gendo caminó alrededor de su escritorio, mirando a Shinji todo el tiempo. En silencio, se quitó las sombras naranjas y se las guardó en el bolsillo de la capa. Cualquier observador externo se hubiera maravillado de las similitudes entre padre e hijo. Sus ojos azules se encontraron con los de su hijo, aún guardado incluso ahora. Los hábitos eran difíciles de romper, después de todo. Así que fue con bastante poco aplomo que se arrodilló al nivel de Shinji y envolvió sus brazos alrededor de los hombros de su hijo, un gesto lleno de tanto cariño paternal que cualquiera que lo observara se habría quedado boquiabierto por el hecho de que el profesor lo estaba haciendo. Shinji, sin embargo, respondió de la misma manera, abrazando a su padre por el cuello. Gendo suspiró mentalmente. Esto fue agradable. A pesar de las desafortunadas circunstancias que habían afectado a su familia, esto mitigó el dolor. Después de todo, el destino de toda la humanidad se decidiría dentro del año. Oh bien. La fortuna favorece a los valientes. Lección 2.
Si vas a cultivar una imagen distante de cualquier tipo, mantén todos los indicios de afecto físico a puerta cerrada, ya que tales acciones disminuyen tu estatura a los ojos de las personas que no conocen mejor. Shinji no pudo evitar sonreír mientras se abrazaba más fuerte. Yo también te extrañé, padre. Un breve momento, eso era todo lo que Gendo podía permitirse. Eso es lo que se dijo a sí mismo mientras se levantaba en silencio, volviendo sus lentes a la cara. Estoy seguro de que tienes preguntas, dijo Gendo mientras volvía a activar sutilmente toda la vigilancia. ¿No sería bueno que el comité, una vez que inevitablemente lograron tener en sus manos el metraje de seguridad, le preguntara por qué se había atrevido a apagar sus cámaras de seguridad durante menos de 30 segundos? Sí, ¿cómo se atrevió él? Me esforzaré por responderlas lo mejor que pueda. El adolescente siguió a su padre hacia las impresionantes ventanas, mirando la totalidad del prístino Geofront. Bueno, por un lado, ¿cómo es que me desperté en casa de Misato? Estuviste entrando y saliendo de la conciencia anoche después de ser recuperado de la unidad 01, debido a la fatiga y el estrés general resultante de la sincronización. Afortunadamente, el personal médico concluyó que no tenías heridas duraderas, así que te entregué al teniente coronel Katsuragi. Cuidar la noche. ¿Por qué no nuestra casa? Gendo ni siquiera sintió la necesidad de estremecerse, porque sabía que esta pregunta vendría. Desafortunadamente, Shinji, las circunstancias no han cambiado. Mis deberes como el comandante supremo de NERF requieren mi atención, y las amenazas no han disminuido en lo más mínimo. Necesito recordarte, el año pasado. Shinji no se molestó en plantear una objeción, sabiendo exactamente de qué estaba hablando su padre. El 10º aniversario de la madre. Prácticamente escupió la palabra, la esencia misma dejó un sabor horrible en su lengua. No, no lo he olvidado. Todavía es algo con lo que NERF tendrá que lidiar, a pesar de nuestras medidas de seguridad. Tener que vivir en mi casa sería un riesgo innecesario. Después de todo, nada me impedirá visitarlo cuando encuentre el momento. Eso pareció mitigar el miedo de su hijo, a juzgar por el aflojamiento de los hombros. Para que conste, vivirás con el teniente coronel Katsuragi. Los ojos de Shinji se abrieron alarmados. Misato-san. Ella es una figura materna perfectamente capaz, y es bastante responsable. Es una notable tirador, ¿y por qué me miras así? Gendo notó la mirada incrédula de Shinji, tratando de adivinar por qué exactamente estaba tan aterrorizado ante la posibilidad de vivir con Misato. Aunque puede ser un poco exuberante, es mucho mejor que el Dr. Akagi o el teniente Aoba. Shinji seguía mirando. Si la seguridad es algo que te preocupa, no te preocupes. Misato por sí sola es suficiente, pero ese pingüino suyo es excesivo. Estarás bien. Esto se estaba convirtiendo en un patrón inquietantemente regular para Shinji. ¿En serio, qué tiene de especial el pingüino? Él lee periódicos, le dan control sobre Gundams, quiero decir, ¿por qué? El profesor, propenso a ofrecer respuestas sin sentido o sin sentido, se conformó con encogerse de hombros. Tendrás que preguntarle al teniente coronel. Además, ese pingüino fue una de las razones por las que la contraté. ¿Qué? Es verdad. Shinji palmeó la cara. ¿Alguna otra pregunta? Shinji suspiró, sintiéndose un poco desanimado por el repentino latigazo de humor que era su padre. Bueno, ¿de qué más iba a hablar con él? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sabes, como las cosas del día a día. ¿Voy a recibir más entrenamiento? Muy buenas preguntas. En resumen, te reportarás al laboratorio del Dr. Akagi después de esta reunión para crear tu plug suite. No te preocupes, el teniente coronel te acompañará, así que deja de entrar en pánico. Shinji parpadeó, sin darse cuenta de que había estado inquieto. Cierto. En segundo lugar, se le dará un breve recorrido por las instalaciones de NERF. Tercero, estará libre por el resto del día. Sin embargo, a partir de mañana, irá a la escuela secundaria local para continuar su educación y retener algo parecido a una vida relativamente normal. Mi vida no es exactamente lo que uno llamaría normal. Por lo tanto, relativamente normal, explicó Gendo. También a partir de mañana, entrarás en un programa de entrenamiento para familiarizarte con tácticas, estrategias, combate cuerpo a cuerpo y armas de fuego. Serás asistido por el teniente coronel Katsuragi, el teniente Aoba y el sargento Ayanami. Shinji parpadeó, de repente recordó otro pensamiento que había estado descansando en la parte posterior de su cabeza desde la noche anterior. Oh, eso me recuerda.
Los recuerdos de la chica de cabello azul, la disposición fría y los ojos rojos severos, hablaban de lo agitado que había sido el día anterior, que había olvidado un personaje tan distintivo. Ayanami-san, ¿dónde está ella? Actualmente en la escuela. Lo más probable es que informe a sus compañeros de clase sobre su llegada mañana. XXXX. Clase 2, A, Tokio, 3 Municipal Junior High School el piloto de Evangelion y Unit 01 asistirá a esta clase a partir de mañana. Al igual que yo, asistirá con el propósito de socializar con sus compañeros y establecer un medio por el cual pueda identificarse con la ciudad que ahora tiene el deber. A pesar de su disposición pasivamente engañosa, es capaz de matar ángeles, una hazaña que ningún ejército moderno puede reclamar. Por lo tanto, debido a su importancia, tendré que pedirle a todos que lo traten con la cortesía debido a su posición. Todos los estudiantes miraban a Rei Ayanami, su aspecto exótico en el uniforme escolar algo empañado por el hecho de que la mayor parte de su lado izquierdo estaba vendado. Si no lo hace, tendré que promulgar medidas disciplinarias. La mano derecha de Rei Ayanami sostenía un grueso poste de metal del gimnasio, que de repente se colocó en la boca. Aquellos que habían conocido a Rei Ayanami durante los últimos años se estremecieron repentinamente, sabiendo que estaba a punto de hacer algo inolvidable y completamente horrible. Crujido. No estaban decepcionados. Rei Ayanami mordió con calma el poste de metal por la mitad, sus dientes audiblemente rechinando a través del acero. Todos miraron con fascinación mórbida cuando la chica normalmente reservada escupió una bola de metal masticado, que ahora parecía tener la consistencia de un chicle. Los estudiantes estaban callados. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo. Rei se volvió y se inclinó hacia una chica con coletas. Gracias por dejarme hablar, representante Oraki. De nada. Una vez completada su tarea, Rei Ayanami se inclinó una vez ante la maestra de clase, que no parecía molestarse por la pantalla en lo más mínimo, antes de volver cojeando a su asiento. XXXX. Keter, Nerf, 1, Tokio, 3 /. ¿Estás seguro de que es una buena idea que me conozcan como un piloto? La población estudiantil sabe que Rei es una piloto de Evangelion bajo el empleo de Nerf. Lo ha manejado lo suficientemente bien. Pero entonces todo el mundo va a querer ser mi amigo porque yo piloto un robot gigante. ¿Cómo voy a hacer amigos así? Estoy seguro de que estarán felices de ser tu lacayo. Shinji lo miró fijamente. Además, en el momento en que te presentas a tu clase, lo más probable es que tengan dudas. Aquellos que aún tienen el coraje, la tala y la audacia de acercarse a ti después. Quizás valga la pena mirar. Una sensación de temor se infiltró en todo el cuerpo de Shinji. No quiero saber, por desgracia, tenía que saberlo. ¿Por qué? Te presentarás como Shinji Ikari, ¿no? Ahí fue cuando hizo clic. Sabrán que soy tu hijo. La mayoría de la gente asumirá automáticamente. Pilota el Evangelion para Nerf, tiene el apellido de Ikari, que resulta ser el apellido del comandante supremo de Nerf, ¿entiendes? Shinji suspiró, decidiendo dejar caer el punto. Creo que solo esperaré y veré, sin embargo, todavía había una cosa que lo molestaba. Solo para que conste, ¿por qué te conocerían? Gendo se rió entre dientes cuando se dio la vuelta, volviendo a su escritorio. Hago un esfuerzo por presentarme a aquellos que se mudan a Tokio, 3. Un simple gesto a las personas que protegeremos de Los Ángeles. Desafortunadamente, dado que generalmente estoy ocupado manejando asuntos aquí en Nerf, a menudo tengo que conformarse con una postal. El profesor buscó en uno de los cajones y sacó varias de las postales antes mencionadas. Echar un vistazo. Shinji silenciosamente tomó las postales, hojeando cada una. Mientras lo hacía, su expresión se volvió cada vez más desconcertada, como si al mismo tiempo estuviera atónita y sorprendida por lo que estaba viendo. El mensaje en cada uno era el mismo. Bienvenido a Tokio, 3. Sinceramente, profesor Gendo Ikari, comandante supremo de Nerf. Corto y al grano. Incluso incluía la firma de su padre. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las imágenes que acompañaron el mensaje. En uno de ellos estaba la imagen de su padre parado estoicamente sobre un acantilado, las olas rompiendo en el fondo mientras la puesta de sol lo transformaba en una mera silueta. En otro, estaba literalmente sosteniendo la tierra en la palma de su mano. Otra foto era de Gendo Choque Slamming Gamera.
parecían volverse cada vez más extraños. Gendo estrelló la luna contra el sol con un bate de béisbol, Gendo peleándose con un enjambre antropomórfico de avispones gigantes estadounidenses, Gendo jugando mahjong con un hombre que se parecía sospechosamente al primer ministro de Japón, y así sucesivamente. La última imagen fue relativamente inocua. Gendo comiendo un simple emparedado, completo con una burbuja de efectos de sonido que decía om nom nom nom. A pesar de la rareza e hilaridad, intencional o no, de las imágenes, se enfrentaron por completo con el descargo de responsabilidad que se incluía en el reverso de cada postal. Si recibiste este mensaje, entonces sé dónde vives. Shinji levantó la vista, mirando fijamente a su padre, exigiendo una explicación con solo una mirada. Lección 3, Shinji. Haz que tu primera impresión cuente, porque rara vez tienes la oportunidad de otra. Sabes, ser tu hijo no es fácil. Toda persona, al menos durante un momento de su vida, es de la opinión de que ser el hijo de sus padres no es fácil. Al menos yo hacer cosas interesantes. Shinji realmente no podía discutir ese punto. Sin embargo, al pensar en cómo reaccionarían sus futuros compañeros de clase ante su presencia, se preguntó cómo habían tratado a Rei. Esto llevó a otras preguntas. ¿Qué hay de Ayanami-san? ¿Qué pasa con el sargento? Bueno, ¿cuál es su historia? Quiero decir, dices que es una piloto de Evangelion, y actuó como si yo fuera un recién llegado. Shinji reflexionó sobre su comportamiento la noche anterior, con un enfoque particular en su improvisada inspección. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? He conocido tu trabajo durante la mayor parte de mi vida, y nunca la había visto antes. Ahora vino la parte difícil. Gendo había previsto que tal pregunta eventualmente surgiría. Inevitable, de verdad. Rei Ayanami era un personaje demasiado distintivo, y su hijo sin duda sentiría curiosidad por saber de qué parte del mundo había venido alguien como ella. Después de todo, dado que iba a pelear junto a ella, era natural que hiciera preguntas. El único problema era cuánto revelar. Hay algunos aspectos de la educación de Rei Ayanami que son información clasificada. Los detalles de la vida del sargento son suyos, no míos. Si quieres saber, ella es la que debes preguntar. El hecho de que Shinji no se molestó en desplomarse, ya que no recibió una respuesta útil, indicó lo sorprendido que estaba de que su padre fuera realmente respetuoso con la privacidad de alguien. Bueno, lo que le diré es que, por el momento, se me considera la guardiana legal del sargento. Actualmente, ella está bajo el empleo de NERF y tiene un rango militar que lo acompaña, pero las lagunas legales con respecto a esas distinciones son manejadas por yo. 3-2-1 porque ella. Shinji sintió un raro momento de frustración. ¿Por qué se quedó atrás? ¿Por qué me enviaron lejos? ¿Qué tiene de especial ella? Es cierto que su padre había tenido razones muy justificadas para enviarlo lejos. Muchas de esas razones fueron con las que estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Su mente conjuró su forma vendada. ¿Por qué? ¿No está ella en tanto peligro como yo? Sí. A diferencia de ti, ella puede cuidarse sola. Shinji abrió la boca para replicar. Y en este caso, me refiero a la capacidad de sobrevivir en el combate contra múltiples oponentes armados. Shinji miraba en silencio a su padre, no muy apaciguado por la creencia del hombre en la capacidad de Rei para protegerse. Entonces, ¿por qué se lastimó tanto cuando la vi? Gendo presionó un botón gris debajo del escritorio, haciendo que una parte de la elegante tapa negra se volteara, revelando un monitor de computadora. Los dedos del profesor tocaron la pantalla táctil mientras navegaba de carpeta en carpeta hasta que llegó a las imágenes de la cámara iniciadas el 15 de septiembre. Creo que esto responderá a su pregunta. Abrió el archivo y giró el monitor para que girara para que su hijo pudiera mirar. Shinji observó en silencio mientras se reproducían las imágenes silenciosas. Era de un mecha naranja, de pie dentro de una cámara blanca estéril. Se insertó un enchufe de entrada en él. Pasó menos de un minuto antes de que las luces rojas parpadearan y el Evangelion se volviera loco. Los ojos del niño se centraron especialmente en la vista del tapón cilíndrico que se disparaba del cuello de la unidad 00, chocando al azar con el techo antes de caer al suelo con lo que parecía un ruido sordo resonante. La sacudida inicial la sacó de su asiento. En su mayor parte, estaba rebotando dentro y fuera del enchufe de entrada antes de detenerse por completo. El profesor decidió no mencionar cómo Rei había estado mentalmente desequilibrada mientras estaba sincronizada con la unidad Berserker 00. Teóricamente y en la práctica, una caída repentina y discontinua en la relación de sincronización de uno causó estragos en los sentidos, especialmente cuando el Evangelion estaba fuera de control.
Por eso la sargento no había podido permanecer en su asiento a pesar de las turbulencias. Si no fuera por la LSL, el sargento Ayanami probablemente estaría en coma mientras hablamos. El adolescente frunció el ceño, apoyándose en el escritorio con ambas manos. Está bien, ya veo, a más tardar, será mañana cuando veas por qué la sargento Ayanami es más que capaz de protegerse a sí misma. Sin embargo, hubo varios problemas relacionados con su educación que hicieron que la vida pública no fuera adecuada para ella. En cuanto a los otros detalles, tú tendré que sacarlos de ella. El profesor silenciosamente sacó una botella de cerveza de raíz sin abrir de su capa, girando la tapa con los dientes antes de tomar un gran trago. En su mayoría barra. Había aplacado a su hijo, pero aún había algunas dudas persistentes. ¿Qué más hay que decir? Shinji, escucha. Gendo se inclinó hacia adelante, con los ojos mirando directamente a los de su hijo. Sé que mis acciones parecen fuera de lugar de vez en cuando. Shinji arqueó una ceja. Solo de vez en cuando. Gendo se encogió de hombros. Todo lo que hago, lo hago por una razón. Claro, la gravedad de esas razones varía según la naturaleza de la acción, por ejemplo, tú. El hombre señaló a su hijo. Te preparé para la realidad de ser un piloto porque nadie más puede sincronizarse con Evangelion y Unit 01, por razones que conoces. En el otro extremo, toma esta botella de cerveza de raíz. Gendo tomó otro trago. Lo tuve conmigo en caso de que tuviera sed. Eso no es realmente tan importante. Mi punto es que nada que hago no tiene sentido. Las acciones que tomé con respecto a ti se hicieron para que pudieras tener una apariencia de infancia feliz, a salvo de los peligros que conlleva mi posición como comandante supremo de NERF. Las acciones que yo tomó con respecto a Rei Ayanami, por otro lado, eran diferentes porque sus circunstancias eran diferentes. Con un suspiro tranquilo, cargado con un toque de remordimiento tan sutil que pocos podrían atraparlo, Gendo Ikari extendió la mano sobre su escritorio y acarició la mano apretada de su hijo. Nunca pienses ni por un segundo que podría reemplazarte. El niño miró directamente a los ojos de su padre, tratando de adivinar lo sincero que estaba siendo. Dadas sus formas excéntricas, era difícil saber cuándo hablaba en serio o no, y, sin embargo, la absoluta solemnidad de las palabras del hombre era tan clara como el día. Por fin, la tensión abandonó los hombros de Shinji y sus manos se relajaron. Yo, entiendo. El profesor se recostó en su silla, animando mentalmente que había esquivado una bala. Por supuesto, su rostro no mostraba indicios de esto, pero eso no tenía importancia. ¿Algo más? El niño, aún aceptando la información sobre Rei Ayanami, recordó una observación bastante pertinente de la pelea con el tercer ángel. Incluso era de actualidad, ya que acababan de hablar sobre sus heridas. El Evangelion, murmuró Shinji, aún tratando de recuperar la claridad de pensamiento. No puedo recordar si lo mostré, pero realmente dolió cuando luché contra el ángel, ¿por qué el piloto siente el dolor? Bastante simple. El dolor es parte de la vida. Es el sistema de advertencia del cuerpo. Significa que algo salió mal. Gendo metió la mano en su capa y sacó una pequeña navaja. En mi juventud, me metí en una pelea o dos. O tres o 100 a menudo soportaba mucho dolor, pero así era como conocía mis límites. Sin dolor, simplemente habría lamentado todo, ignorando una herida mortal que me haría sangrar. Sin dolor, habría tenido luché en formas perjudiciales para mi supervivencia. Etcétera, etcétera. Con un movimiento casual, la navaja se cerró de golpe. Los Evangelions funcionan de manera similar. Lo entiendo. Shinji hizo una mueca, frotando los puntos doloridos en su pecho. Todavía es problemático lidiar con eso. Una lección sin dolor no tiene sentido, ya sea el dolor físico de la experiencia o el dolor mental de tenerlo perforado en la cabeza una y otra vez. El chico suspiró. Supongo. Estamos pisando agua turbia aquí. Es hora de redirigir la conversación. Ahora, dadas las estipulaciones de los estatutos de NERF con la ONU, debo contratarlo si va a ser piloto. Como resultado, recibirá un estipendio mensual del orden de 500.000 yenes. ¿500.000 yen? Mucho mejor. ¿Y se tartamudeó? Gendo abrió un cajón, hojeó varios archivos de aplicaciones, aparentemente ajeno a la vista de las características asombradas de su hijo. Más que suficiente para vivir con un poco de comodidad, y creo que sus riesgos laborales son más que suficientes para merecerlo. Dado que el teniente coronel será su principal cuidador, casi todo su salario será, entre comillas, gastando dinero. Yo, quiero decir, wow.
Preimpacto, el salario promedio varió en cualquier lugar entre 200.000 yenes a cerca de 6.000. Incluso a pesar de la crisis que el segundo impacto había causado en la economía mundial, 500.000 yenes todavía era mucho dinero. Realmente no sé qué decir. En pocas palabras, no lo hagas alardear. Esa es la lección 4. La riqueza anunciada libremente atrae plagas no deseadas. Shinji asintió, sabiendo que la situación en la escuela ya iba a ser bastante incómoda sin otras complicaciones. Ahora, para completar, tendrás que firmar esto. Gendo adelantó un pequeño contrato, de varias páginas de largo. Aunque solo sea para darle al departamento legal un poco más de trabajo. El chico miró en silencio el contrato, plagado de letras pequeñas y viñetas. No tienes nada raro aquí, ¿verdad? Elaborar. Bueno, ya sabes, al firmar esto, cedo la propiedad legal de mis órganos. O tal vez esté obligado a viajar con Misato en su bicicleta cuando ella quiera. Un escalofrío espantoso atravesó su columna vertebral. Cosas como esas. De ningún modo. Gendo sacó otro contrato que se parecía al que tenía Shinji. Sin embargo, este contrato tiene cosas así. El niño suspiró, preguntándose por qué había esperado algo diferente. ¿Por qué? Este contrato es para empleados potenciales que son, cuestionables, por decirlo menos. Probables agentes del gobierno. Personas con vínculos con los paparazzi. Espías de cualquier orden. Gente que era realmente muy molesta. Entre otras cosas, la firma de este contrato exige que el Dr. Akagi sea su médico primario, una característica ausente de la suya. El alivio en los ojos de Shinji era palpable. Gendo deslizó una pluma hacia adelante. Su hijo volvió a mirar el contrato, no. No, un niño. Shinji estaba a punto de participar en una guerra por el futuro de la humanidad. Era un niño en forma, pero no del todo en mente. Nadie sigue siendo un niño después de vislumbrar la crueldad del mundo. Para la mayoría de los habitantes del mundo, la infancia fue un postimpacto de lujo. Se harán las paces, juró Gendo mientras su hijo miraba tranquilamente el bolígrafo. El futuro previsto por el comité no se cumplirá. Bueno. Shinji presionó la pluma contra el pergamino. He tenido años para pensar en esto, y ahora estoy aquí. Ya he derrotado a un ángel, y vendrán más. En cierto modo, esto marcaría oficialmente un nuevo comienzo. Bueno, aquí va. Y hecho. Le devolvió el contrato a su padre, con una sonrisa tímida en su rostro. Gendo sonrió. Bienvenido a Nerf. La sonrisa de Shinji se ensanchó. ¿Esto significa que tengo que llamarte jefe en el trabajo? El profesor lo hará bien. El hombre revisó con calma el documento y agregó. Como su principal cuidador, el teniente coronel también revisará este contrato y lo firmará también, pero es principalmente una formalidad. Gendo se levantó y caminó, señalando a Shinji hacia la puerta. Hablando de Katsuragi, ahora te acompañará al laboratorio del Dr. Akagi, donde estarás preparado para tu Plug Suite. Eso me recuerda, ¿qué es eso? Su uniforme para pilotar. El Dr. Akagi lo explicará con más detalle. Shinji asintió mientras se giraba hacia las puertas de Keter, bajo la impresión de que todo estaba arreglado. Shinji. El chico hizo una pausa, volviéndose hacia su padre, que parecía, pensativo. ¿Solemne? ¿Sí? La mayoría de la gente diría que no tenía por qué pedirle que prometiera lo que hizo. Después de todo, el niño había sido tan joven, ni siquiera 10 años. Por desgracia, las circunstancias eran lo que eran, y desear no cambió nada. A pesar de todo lo que sucedió, no cambia el hecho de que hiciste algo muy noble ayer. Me enorgulleciste. El pecho de Shinji se hinchó de orgullo mientras resistía el impulso de tambalearse, golpeado con fuerza por los elogios repentinos. No llores, ese es tu padre parado allí, no llores. Gracias. Gendo sonrió cuando metió la mano en su capa y sacó una pequeña esfera negra. Estás despedido. Sumariamente golpeó la esfera contra el suelo. El humo acompañó un destello cegador. Ga. Chilló Shinji, sorprendido por el asalto repentino. El niño hizo una mueca ante el olor a azufre, frotándose la nariz para tratar de aliviar la picadura. Cuando abrió los ojos, lloroso por el destello, el humo y el momento padre-hijo, notó que su padre ya no estaba allí. Simplemente se había desvanecido. Shinji se sorbió la nariz, frotándose los ojos mientras digería todo lo que él y su padre acababan de discutir, mientras se maravillaba de que el hombre fuera básicamente el mismo. Momentos reveladores de afecto parental que estaban enmascarados por una secuencia interminable de excentricidades. Para ser honesto,
Todavía no estaba seguro de por qué su padre actuó de esa manera. No obstante, se dio cuenta de que al hombre le importaba. Todavía. Shinji miró de arriba abajo las macros de la imagen, riéndose de ambas. Qué raro, con una sonrisa de satisfacción, el piloto de la unidad 01 de Evangelion se giró y salió, donde Misato estaba esperando. Sooro, ¿cómo te fue? Bueno, tenía algunas preguntas para él, sus voces se desvanecieron cuando las puertas de Keter se cerraron. Momentos después, Gendo se asomó por detrás de su escritorio, notando que nadie más estaba en Keter. Sin palabras, el profesor se recostó en su silla y sacó más formas. Después de hacer una nota para que el contrato de Shinji se entregara al teniente coronel Katsuragi, alternó entre presentar varios formularios de solicitud a la ONU y dibujar bocetos de posibles armamentos de Evangelion. Lo que realmente quería hacer en este momento era pensar y meditar. Quería registrar completamente el hecho de que no había vuelta atrás desde este punto. Por desgracia, había trabajo que hacer. Su única esperanza era que el contrato de su hijo no fuera una sentencia de muerte prematura. XXXX. Laboratorio Ritsuko Akagi, NERF, 1, Tokio, 3 Wow. Grande, ¿no? Shinji asintió tontamente en respuesta a Misato, mirando la extensión frente a él. Trabajadores de mantenimiento en color naranja, técnicos de nivel inferior en color beige y los 3 jefes con bata blanca de laboratorio, por así decirlo. Filas enteras de terminales de computadora se ubicaban en los pisos de azulejos grises, monitoreando los diversos experimentos que se realizaban en el laboratorio. Partes de la armadura de la unidad 01 estaban ubicadas en una gran cinta transportadora, que estaba conectada al sistema de tránsito de parcelas de NERF 1. Por el momento, Miyata estaba supervisando un examen del peto dañado. Maya estaba analizando los datos que se habían recopilado durante toda la batalla con el tercer ángel. En otras partes del laboratorio, las cámaras estériles albergaban piezas extrañas, cada una escaneada por dispositivos grandes. Supervisando estas cámaras estaba Ritsuko Akagi misma, todo eso, en sí mismo, era solo una pequeña sección del laboratorio. Más lejos en la distancia, uno podía ver más terminales de computadora, grandes cilindros metálicos y maquinaria de aspecto complejo. Las paredes de luces halógenas de color azul claro y blanco le dieron al escenario una sensación antiséptica que chocaba con la estética industrial de algunas de las máquinas. El laboratorio en sí parecía extenderse para siempre, aunque podría haber sido un truco de percepción. Seguramente. Shinji trató de mantener los nervios sobre él mientras seguía a Misato más adentro del laboratorio hacia el Dr. Akagi, con la esperanza de que la creación de este traje de conexión fuera gentil. Hola, Ripsky. La doctora Akagi rápidamente ignoró la llamada de Misato mientras su monóculo cibernético, cuyo centro parecía extenderse hacia adelante de manera similar a un microscopio, se centró en el fragmento cristalino. Anotó algunas notas en un pedazo de papel que estaba lleno de tinta. Shinji echó un breve vistazo al periódico. Hubo varias ecuaciones matemáticas cargadas con signos de interrogación, con anotaciones que decían posible variante de la ecuación de onda. La frecuencia no varía según el método de observación. Explorar. Y maldito sea Heisenberg. El último de los cuales fue tachado y reemplazado por A. Chúpalo, Heisenberg. Materia exótica. Compara muestras con las de Evangelion. Estructura atómica y molecular. Similar a la de Adam con error aceptable. Memo. Mío para cerebros. Enviar solicitud de adquisición de un nuevo dispositivo Freeman, aniquilación contenida / minimizada / anulada por el campo AT. Enviar muestras a Nerf Alaska. ¿Ves lo que el Dr. Mondschein puede preparar? Muestra 3, AM1. Materia y antimateria interactuando sin aniquilación. Paradoja. Y aniquilación de materia y antimateria en la muestra 3, M4. La posterior descomposición desafía las leyes de conservación. El resto del papel consistía en garabatos aparentemente aleatorios que Shinji no tenía esperanzas de descifrar. Oye, Ritsuko. Ritsuko se quejó. Seguro que elegiste un momento maravilloso para visitar. Sacó una pipa de brezo marrón del bolsillo de su laboratorio, usando la otra mano para sacar una pequeña lata de tiras de tabaco rayadas. Ligeramente empacó las tiras en la cámara de la tubería, colocando la broca en su boca. Su monóculo, visualizando la ubicación de la tubería en relación con la cara de Ritsuko, inició un programa automatizado. A saber, un pequeño vástago que se extiende desde el costado del monóculo, emitiendo una llama suave sobre el recipiente de la tubería. Con unas pocas bocanadas, se encendió el tabaco.
Después de empacarlo ligeramente con un dedo índice calloso, el tallo del monóculo emitió otra llama suave, encendiéndolo más. Después de que el monóculo volvió a su configuración normal, Ritsuko se reclinó en su silla, suspirando de contenido. Bueno, necesitaba un descanso de todos modos. Misato miró el fragmento violeta, reconociéndolo como un remanente de las lanzas del tercer ángel. Examinando los restos del ángel. De lo poco que pudimos sacrificar, sí. Me pregunto maravillas observar algo que viola múltiples facetas de lo que coloquialmente llamamos las leyes de la física. El sarcasmo era tan espeso como el humo del tabaco. El teniente coronel se rió. Entonces, ¿solo otro día en el trabajo? Bastante. La doctora actualmente lacónica miró a su amiga y al nuevo piloto, recordando por qué estaban allí. Aquí por el plug suite del niño, ¿eh? Sígueme. Mientras el dúo seguía a Ritsuko más adentro del laboratorio, Shinji preguntó. Doctor Akagi, ¿qué es exactamente un plug suite? Un mono ceñido que se ajusta personalmente a cada piloto. Su propósito es minimizar la interferencia dentro del enchufe de entrada. Dado que LSL es el medio a través del cual el piloto se sincroniza con el Evangelion, queremos reducir la cantidad de superficie que tiene el LSL cubrir. El médico se detuvo frente a un cilindro grande, con tuberías que conducían a una serie de pequeñas cubas incrustadas en la pared. Inserte una explicación sobre la dinámica de fluidos, y eso prácticamente lo cubre. No olvide el equipo que monitorea sus signos vitales y suministra ayuda médica de emergencia. Intervino Misato. Eso también. Shinji asintió con la cabeza. Bueno, estoy listo cuando quiera, doctor Akagi. Muy bien entonces. Ritsuko tomó otra bocanada de su pipa antes de iniciar el sistema. Las puertas dobles se abrieron, revelando una cámara oscura. Shinji lo miró con los ojos tensos. Las luces parpadearon, revelando manos metálicas, mangueras y lo que parecían ser grandes batidores de huevos. Shinji tragó saliva. Ritsuko presionó un botón rojo. Activando. Como las manos cobraron vida, agarrando a Shinji y arrastrándolo a la cámara. Hey. Las puertas se cerraron detrás de él, dejando a Misato y Ritsuko afuera. Los gritos de Shinji todavía podían escucharse, aunque amortiguados. Doctor Akagi, ¿qué está pasando? Mi ropa. Me están quitando la ropa. Afuera, la ropa de Shinji salió de una rampa, cuidadosamente doblada. Misato-san, haz que pare. Mientras recogía la ropa de Shinji, Misato miró fijamente a Ritsuko. ¿Esto es normal? Procedimiento normal. Ritsuko aspiró profundamente el tabaco. El problema es, tecleó otra secuencia en la consola de la máquina antes de gritar. El muchacho simplemente está pensando. Dos de las cubas retumbaron, vaciando galones de lo que parecía ser una sustancia azul y negra de algún tipo. Has derrotado a un ángel. Seguramente esto no es demasiado para ti. Esta cosa está fría. A menos que pienses que es más duro que el ángel. Gap. Ahora hace calor. Espera, no toques eso, no lo hagas. Si ese es el caso, entonces se guarda, me he convertido en un badass. El chillido femenino de Shinji casi resonó en todo el laboratorio. Un minuto después, las puertas se abrieron. De él salió un Shinji de aspecto agotado, el cuerpo cubierto desde el cuello hacia abajo con un traje ajustado. Con la excepción de los lados, los brazos hasta la muñeca, el torso y las plantas de los pies, todo el traje era de color azul. Las porciones antes mencionadas eran de color negro puro. Sin embargo, lo único que valía la pena mirar en este momento era la expresión trastornada en el rostro de Shinji. Ritsuko se burló. Reía Yanami ni siquiera gritó cuando le hicieron la suya. No tienes espacio para quejarte. Shinji se crispó. Misato miró a su amiga. Usted no sabe que está hablando de Rei, ¿verdad? Mi punto sigue en pie. Shinji se retorció de nuevo. Solo cuenta hasta 10. No hagas nada imprudente. Padre no lo apreciará si mutilas a uno de sus científicos. ¿A quién bromeaba? Probablemente había al menos una docena de máquinas de muerte ocultas en algún lugar del laboratorio dedicadas a la seguridad personal del médico. Ritsuko lo consideró el tipo de persona que tiene tales cosas. Si haces algo, Randall probablemente hará algo horrible. La idea del gato atigrado naranja en el mecha gigante fue suficiente para calmarlo. Solo un poco. ¿Había alguna otra forma de hacer eso? Ritsuko se encogió de hombros. Sí. Sin embargo, este fue el más eficiente. Shinji lo miró fijamente. ¿Qué? Es.
El material utilizado para formar el plug suite se endurece relativamente rápido cuando se calienta, por lo que la máquina está automatizada de tal manera que incorpora su rango de movimiento completo en el traje. No es que haya programado la máquina para hacer eso por el gusto de hacerlo. ¿Me culparías si pensara lo contrario? Para nada. Porque lo hice. Fu. Mientras Ritsuko se alejaba, alternando entre fumar y reír, Shinji resistió el impulso de golpearla. Abajo Shinji, sé amable, murmuró Misato, notando las manos temblorosas de Shinji. Ritsuko solo está siendo, Ritsuko. Eso es, realmente no es una excusa. Quiero decir, sé que mi padre tiene una tendencia a atraer personas extrañas, pero esto es un poco demasiado. Quiero decir, el tercer niño volvió a mirar al plug suite maker, temblando. A la simple vista de ello. Hay excéntrico, y luego hay una locura mental. Misato se rió nerviosamente, rascándose la parte posterior de su cabeza. Bueno, Ritsuki no siempre fue así. Se ha vuelto cada vez más, desquiciada, trastornado, loca, excitable como ha pasado el tiempo. De nuevo, pregunto, ¿estás seguro de que no es bipolar? La jefa del proyecto resopló enojada mientras miraba a Shinji. Creo que ya te dije que no lo soy. Pero, ¿qué pasa con toda la locura? Cambias entre nueces de modales suaves y maduras en un abrir y cerrar de ojos. Y eso no es un síntoma de ser bipolar. La doctora sacudió la cabeza, decepcionada por la falta de conocimiento del niño. A pesar de lo que parece ser una concepción popular, el trastorno bipolar no se trata de cambios de humor. En general, hay situaciones en las que alguien que sufre de trastorno bipolar sufre episodios maníacos, generalmente junto con períodos de depresión anormal. Ritsuko suspiró, una nube de humo revoloteando por el aire. Aunque los síntomas varían de una persona a otra, mis pequeños cambios de humor, como podría denominarlos, en realidad no son episodios maníacos relacionados con el trastorno bipolar. Confía en mí. He recibido la opinión profesional de algunos de los mejores psiquiatras de Japón. Entonces, ¿qué diablos es eso? Ritsuko se rió entre dientes. Me clasificaron, la doctora repentinamente bombeó su puño. Como no clasificable. Shinji parpadeó. De todos modos, ya terminaste si quieres irte. Tendrás que dejar el plug suite aquí para que podamos agregar los toques finales. Todavía no ha sido sellado al vacío, por lo que deberías poder sacarlo con poca dificultad. Vaya y use el baño si necesita privacidad. Simplemente dé una vuelta por las máquinas expendedoras. Ritsuko se volvió, con la cabeza cubierta por nubes grises. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a estudiar los restos de una abominación absoluta. Por la ciencia. El tercer niño miró fijamente a Misato. El teniente coronel se encogió de hombros. Si eso ayuda, Ritsuki generalmente trabaja en el Geofront, y no tendrás que conocerla tan seguido. Tomaré lo que pueda, gruñó Shinji mientras le quitaba la ropa a Misato y se dirigía al baño. Caray, Aneta era un ángel en comparación con este grupo. O tal vez es que este grupo es un ángel en comparación con ella. No importa. XXXX. Cuando el sol se puso sobre Tokio, 3, Shinji Ikari reflexionó brevemente durante el día. Desperté en mi nuevo hogar, supongo, hablé con mi padre, y luego vino el doctor Akagi. Shinji frunció el ceño. ¿Me estoy enojando? Shinji se volvió hacia Misato, quien conducía lentamente su motocicleta por un camino que bordea las montañas. Solo esperando no tener que volver a encontrarme con el doctor Akagi. Nunca. La mujer de cabello púrpura se rió. Te acostumbrarás a ella. Estoy acostumbrado a mi padre. Ella es algo completamente diferente. El niño gruñó mientras se recostaba en el sidecar, con los brazos llenos de una serie de comestibles. El recorrido por Nerf, uno que Misato lo había llevado después de conocer al Dr. Akagi había sido nada menos que agradable. La plataforma de operaciones de varias capas, las salas de descanso bien surtidas, las cámaras de mantenimiento tripuladas por la sección 3, el ala médica con personal de la sección 4 y los barracones de la sección 2, bueno, las partes de la misma que eran adecuadas para niños. Los bloques de interrogatorio probablemente eran un buen lugar para dejar de lado, habían abarcado la totalidad de la gira y luego hicieron una parada rápida en la tienda de conveniencia para comprar comida, jugo, cerveza y artículos de tocador antes de regresar al departamento de Misato. Entonces, ¿cuánto tiempo hasta que lleguemos a tu casa? Estoy tomando el camino largo. Quiero mostrarte algo genial. El tercer niño parpadeó. No vas a conducir de nuevo un edificio, ¿verdad?
Misato frunció el ceño juguetonamente. Oh, vamos, ¿alguna vez me dejarás vivir así? Te salvé la vida, ¿sabes? Y derroté al tercer ángel, así que creo que eso cuenta como salvar tu vida, y la de todos los demás. Ah, pero si no te hubiera salvado, entonces no hubieras podido salvar a todos los demás, así que por poder, salvé a todos los demás. Bueno. Ja. Yo gano. Shinji se quejó. Eres como mi primo. Excepto más loco. Ah, y estamos aquí. La bicicleta se detuvo en el arcén. Shinji salió del sidecar y caminó hacia la barandilla. El sol era ahora un disco ondulante de color naranja y amarillo, avanzando lentamente hacia el horizonte. La ciudad estaba misteriosamente silenciosa ahora que las cuadrillas de mantenimiento habían entrado. Con nada más que las plataformas defensivas no tripuladas en pie, Tokio 3 una vez más evocaba la imagen de una tumba vacía. Sin embargo, Shinji sabía lo que estaba por suceder. Recuerdo esta cresta. Mi padre me llevó aquí una vez, quería mostrarme lo que estaba creando. Misato miraba su reloj, aparentemente inconsciente de la nostalgia de Shinji. 3, 2, 1, ahora. La imagen de la tumba se rompió por las sirenas. En todo Tokio 3, se abrieron puertas incrustadas en el suelo. Dentro de las capas blindadas de la carcasa del Geofront, se activó un complejo sistema de maquinaria hidráulica. Grupos de pistones gigantescos se empujaron uno contra el otro, impulsando el fluido en una reacción que provocó que un sistema de rieles se elevara por la pura presión. Todo esto no se veía. Lo que Shinji y Misato pudieron ver fueron edificios y rascacielos que se elevaban en el aire. Al llegar a su vértice, las pesadas losas de metal se bloquearían en su lugar, evitando que los rieles se muevan y aliviando la presión del sistema hidráulico. Esta hazaña de ingeniería trajo escalofríos al teniente coronel, quien a menudo apreciaba cómo la tecnología podía triunfar sobre la naturaleza. Para Shinji, la vista era nostálgica y reconfortante. Nostálgico porque podía recordar su reacción cuando su padre le había mostrado esta vista. Asombro y orgullo descarado por lo que el hombre había producido. Confortante porque le recordaba su propósito. A pesar de lo irritantes que estarían los diversos miembros de NERF, esta ciudad siempre escucharía la realidad de su situación. Que él era una de las pocas personas de las que podía depender para destruir a los ángeles. Tal responsabilidad era desalentadora, pero era algo para lo que estaba listo. Ojalá. Tokio 3, Shinji se volvió hacia Misato, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras hablaba. Una ciudad fortaleza, construida para derrotar a los ángeles. Las sirenas se silenciaron, justo cuando el sol se deslizó debajo de las montañas. Pase lo que pase, no hay que olvidar que esta es la ciudad que se guardó. Lo sé, Misato-san. No importa cuán extrañas cosas puedan volverse, Toshitsuko Kougi, o cuán peligrosa pueda ser su nueva vida, él perseveraría. Para Tokio 3, la ciudad en la que había nacido. Para su padre, que había convertido esta ciudad en la última defensa de la humanidad contra los ángeles. Para todos los que vivieron aquí. Orai. Mi patio está de vuelta. Ga. Shinji casi se cae por la barandilla por puro shock. Justo detrás de ellos no estaba otro que Randall, en toda su gloria de 2 metros y medio. ¿Cómo te escapaste de nosotros? La cabeza de la Tigrado se inclinó, como si estuviera confundida. Luego tecleó un mensaje. Soy un gato. Eso no es una respuesta. Soy un gato. Solo déjalo descansar Shinji-kun, dijo Misato mientras rascaba la cabeza de Randall. ¿Dejaste mi casa funcionando? Sí. El plumado se enojaría si no lo haga. ¿Emplumado 1? ¿Se refiere a Pen Pen? Shinji palideció. Incluso el gato en el mecha desconfiaba del pingüino. ¿Solo, qué demonios? Bueno, probablemente vas a ir a jugar, así que compórtate ahora. Misato se rascó detrás de las orejas de Randall, riendo mientras el gato le acariciaba la espalda con su mano gigante. Randall se volvió hacia Shinji, que todavía estaba agotado. ¿Qué está haciendo? El chico gritó impulsivamente cuando la mano derecha de Randall aterrizó sobre su cabeza, y lo rascó ligeramente. ¿Qué? La mano se retrajo, escribiendo una sola palabra en el antebrazo izquierdo. Rasguño. ¿Eh? Él quiere que le rasques la cabeza. Está bien, es solo un gato. Les gusta que les rasquen. Incluso los que pilotean robots. Lindo Randall, buen chico Randall, la mano del niño se colocó con cautela detrás de la oreja del gato atigrado naranja, rascando lentamente. El ronroneo resultante de Randall alivió el miedo de Shinji. Gracias. Buen día, señora rápida y carne fresca. Y volvemos al miedo.
¿Randall realmente tenía que llamarlo carne fresca? Afortunadamente, cualquier otra consideración de esa idea terminó cuando Randall saltó sobre la barandilla, deslizándose por el acantilado hacia los bosques de abajo. Shinji miró el lugar donde Randall había estado antes de volverse hacia Misato, que ahora tenía una sonrisa burlona en su rostro. Perdóname por preguntar, pero dama rápida. A veces le gusta correr contra mí. Veo. En un suspiro largo, pesado, aliviado pero exasperado, Shinji resumió todo su día. ¿Podemos ir a casa ahora? Misato no pudo evitar sonreír felizmente por el hecho de que Shinji ya se refería a su lugar como hogar. Claro que sí, Shinji. XXXX. Continuará.